Bueno, pues ese es el tema que nos tiene el día de hoy y vamos a arrancar la presentación. Un poco para ponerlos en contexto, casi siempre cuando alguien viene a consulta, lo que nosotros les preguntamos como médicos es ¿en qué puedo ayudarte o cuál es tu objetivo? Y algunos de los pacientes lo que dicen es me gustaría mejorar mi condición física. Y en realidad esta sensación viene más acompañada de preocupaciones y es un poco lo que me han dicho algunos pacientes, ¿no? No puedo jugar a lo mejor con mis hijos porque inmediatamente me canso o no puedo seguirle el ritmo a mis nietos o he notado que ya me estoy agitando horrible, solamente salí a la calle a hacer algunas cuantas compras y ya no pude rendir en el resto del día o lo notan al subir las escaleras o incluso al dar una pequeña caminata. Y ya en casos muy extremos, la falta de aire es perceptible, incluso al tener conversaciones, al poder tomar una llamada por teléfono. Entonces, normalmente, digo, uno esperaría que el acercamiento hacia el médico o hacia el profesional de la salud fuera para mantener el estado de salud, pero normalmente lo que nos impulsa es una necesidad y es esta sensación de sentirse un poco mal. Y dentro de la parte de la condición física, la condición física es esa serie de atributos que nosotros tenemos o que podemos desarrollar y que nos van a mantener con calidad de vida. Esta parte de la condición física no solamente es la parte cardiovascular, sino que viene incluida la fuerza, la flexibilidad, el balance, la composición corporal que tenemos y el cómo se encuentran nuestros parámetros metabólicos. Sin embargo, el día de hoy solamente de ese rompecabezas de la condición física vamos a hablar de la capacidad cardiorrespiratoria. Y en ese sentido entra en juego todos estos órganos y sistemas que permiten trasladar ese oxígeno que nosotros inhalamos hacia cada una de las células que están realizando trabajo. ¿Y por qué cobraría tanta importancia? Normalmente esto se evalúa cuando nos realizan una prueba de esfuerzo. Si ustedes recuerdan o ya se han hecho alguno, cuando se efectúa un check-up médico, a veces dicen, ¿lo quieres con prueba de esfuerzo o sin prueba de esfuerzo? Y la importancia de realizar esa prueba de esfuerzo es que es la forma más exacta, por así decirlo, de determinar nuestra condición cardiovascular. Esas pruebas de esfuerzo se pueden hacer indirectas, como esta persona que está corriendo, y a partir de qué tanta velocidad alcanza y cuánto logra o etapas alcanza de esa inclinación de la banda, se estima cómo se encuentra su capacidad aeróbica. O se pueden hacer de manera directa colocando una mascarilla y midiendo ese intercambio gaseoso. Y todo esto es con el fin de ver qué tanta capacidad aeróbica o condición cardiovascular tienen las personas, y eso se estima a través de qué tan útil es su cuerpo para poder utilizar ese oxígeno que inhalamos. Entonces, al final de cuentas, lo que nos interesa es un valor, y ese valor es el consumo máximo de oxígeno o el consumo pico de oxígeno. Y ese valor puede ser entrenado a través del ejercicio, de ejercicio estructurado, de incrementar simplemente nuestra actividad física si estábamos muy desacondicionados, o incluso al realizar ejercicio de fuerza en circuito. Entonces aquí lo que podemos ver es específicamente en niños, cómo mejora cuando se hace ejercicio, ya sea de manera continua o cuando se hacen estos intervalos intercalar entre un esfuerzo y un periodo de recuperación, siempre se va a mejorar ese consumo de oxígeno. Y ahora vamos a ponerlo un poco en contexto, o sea, ¿por qué sería importante esta capacidad cardiovascular? Lo que veíamos en imagen, en 2021 220,000 personas fallecieron por enfermedades cardiovasculares y de estas el 78% fue por infarto al miocardio.
Y los factores que nosotros tenemos bien identificados, o sea, casi que cualquiera de nosotros podría decirles a sus hijos, a sus nietos, a sus conocidos, no fumes porque fumar es malo, te conlleva muchas enfermedades, ¿no? O decir, cuidado con esos alimentos porque te puede subir el colesterol y el colesterol es malo. Como que hay ciertos factores que ya tenemos muy identificados. O vivir con diabetes o tener la presión alta o el vivir con sobrepeso y obesidad. Sin embargo, ya tienen muchos años que esto se ha demostrado que la capacidad cardiorrespiratoria es incluso un factor de riesgo mucho más poderoso que todos los anteriores que yo les mencionaba ahorita. Entonces, estos estudios les hacen literal una prueba de esfuerzo a las personas y se han dado cuenta que el tener una baja capacidad cardiorrespiratoria incrementa en mayor medida el riesgo de morir por cualquier cosa en comparación con los otros factores de riesgo, y esto es igual tanto en hombres como en mujeres. Y esa capacidad cardiorrespiratoria es en la medida que mejores la capacidad cardiorrespiratoria de las personas, lo vemos por este valor que dice más de 13 o más de 10, es menor ese riesgo de morir por cualquier causa. Y las personas que al realizarles una prueba de esfuerzo alcanzan menos etapas, tienen un riesgo de morir mucho más alto. Entonces, vean la trascendencia, o sea, no es nada más una percepción de me estoy sintiendo como fatigado, no puedo caminar una cuadra porque me falta el aire, sino que esto se relaciona con variables muy importantes como el riesgo de morir por cualquier causa. Igual, cuando a alguien lo suben a una prueba de esfuerzo, siempre se estima a partir de su sexo y de su edad, más o menos cuánto consumo máximo de oxígeno debería de tener esa persona. Y fíjense, si no alcanzó ese 50% del estimado de acuerdo a esa edad, pues también su porcentaje de sobrevida es bajo, y en la medida que más va acercándose a ese ideal teórico por sexo y por edad, es menor ese riesgo. Y también se han como intercalado como diferentes variables. Bueno, vamos a ver si la capacidad cardiorrespiratoria, a pesar de que las personas tengan los otros factores de riesgo, logra como disminuir el riesgo de las personas. Y sí, vean, ese es el riesgo de morir por cualquier causa. Y en la medida que más alta es la capacidad aeróbica, aunque tengan historia de hipertensión, o aunque tengan historia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o que tengan historia de diabetes, en la medida que mayor es la capacidad cardiovascular de las personas, menor es el riesgo también de morir. Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque a lo mejor dicen, bueno, pero yo ya tengo diabetes, ¿a poco no puedo hacer nada? No, sí, eres una persona que vive con diabetes, pero si tú mantienes una buena condición aeróbica, vas a tener mucho menor riesgo que una persona que vive con diabetes, pero tiene una baja condición aeróbica. ¿Y qué hay de esas personas que a lo mejor ya tuvieron un infarto al corazón o que tienen diagnosticada una enfermedad cardiovascular por vivir con diabetes? Aquí lo que compararon es, bueno, tener una alta capacidad cardiorrespiratoria versus baja capacidad respiratoria en las personas que ya tienen enfermedad cardiovascular. ¿Qué sucede con ellos? Y reduce 58% el riesgo de mortalidad por cualquier causa, y hay un 73% de reducción de mortalidad específicamente cardiovascular. Entonces, no solamente me previene si estoy completamente sano, sino a lo mejor si ya tengo un diagnóstico de un infarto, también puede ayudarme a alejar este riesgo de que tenga una recurrencia de un evento. Y algo muy importante es el componente de la calidad de vida. Esa famosa medición de la capacidad cardiorrespiratoria, del consumo máximo de oxígeno, obviamente mientras las personas se mantienen entrenadas o activas o sedentarias, van a tener también como que van a estar más alejados de alcanzar esa línea de fragilidad o de depender de una tercera persona para hacer sus actividades de la vida cotidiana. Y este gráfico es muy interesante porque lo que hacen es comparar cómo se encuentra esa capacidad aeróbica en alguien sedentario y cómo puede ser comparable con una persona de 80 años que se mantiene haciendo un entrenamiento constante, a pesar de tener esa diferencia de edades. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros realizamos ejercicio? Hay adaptaciones tal cual en el corazón y adaptaciones periféricas. Aquí lo que hace, o las flechas, es el comparativo entre una sesión de ejercicio, por ejemplo, cuando se hace continua,
o cuando se hacen intercalar la alta intensidad con la baja intensidad. Por ejemplo, estar haciendo metralletas en la silla y luego tener un periodo de recuperación y otra vez las metralletas en la silla y un periodo de recuperación, o hacer los intervalos de cualquier tipo. Entonces, a nivel cardíaco, se incrementa el gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que expulsa el corazón por cada latido cardíaco, y se disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, eso es muy importante. Y el volumen sanguíneo en general que tiene el cuerpo de la persona también se incrementa gracias al estímulo del ejercicio. Obviamente, como veíamos, se aumenta el consumo máximo de oxígeno, y a nivel tal cual de los vasos sanguíneos que van hacia cualquier parte que ustedes imaginan, hacia el cerebro, hacia los brazos, hacia las piernas, hacia el hígado, hacia el páncreas, aumenta la cantidad de capilares, que es esto que les decimos de arborizaciones, y aumenta esa diferencia entre la sangre oxigenada y la no oxigenada. Entonces el intercambio gaseoso es muchísimo más sencillo de poder ejecutarse. Y esta sin abrumar es de estas cosas ñoñas que a nosotros nos fascinan, pero es una diapositiva de qué capacidad tienen los tejidos de repararse frente al estímulo del ejercicio. Y a esta imagen le vamos a hacer un acercamiento. ¿Por qué? Porque vamos directo hacia el corazón. Un poco pensando en esas personas que ya tuvieron algún evento cardiovascular. Si tienen un estímulo de ejercicio, ya sea aeróbico o ejercicio de fuerza, van a despertar estas células a nivel cardíaco, estas células regenerativas, y va a empezar a proliferar como para repararse ese daño, a pesar de haber tenido a lo mejor un pequeño infarto en alguna de las partes de ese corazón. Y también a incrementarse la masa muscular de una de las cavidades cardíacas, que es la encargada de expulsar la sangre para distribuirla, la sangre oxigenada, hacia todo el resto de los tejidos que están realizando ejercicio en ese momento, o en un día completamente habitual. Entonces, todo esto ocurre gracias a cualquiera de los dos tipos de ejercicios o hacia la combinación. Cuando nosotros realizamos ejercicio, ya sea de fuerza, en silla, de pie, o ejercicio aeróbico, y no necesariamente la carrera, o sea, ejercicio aeróbico en mi propio lugar, que también puede ser en la silla, va a mejorar mi capacidad aeróbica, mejora también la facilidad de una parte del sistema nervioso central, que es la parte autónoma, mejora la recuperación de la frecuencia cardíaca. Cuando me hacen estas famosas pruebas de esfuerzo, todo el mundo piensa que lo más importante es cuando yo me estoy ejercitando y que me cambian de etapa y la etapa que sigue, pero lo más importante de la prueba de esfuerzo es el periodo de recuperación. ¿Qué tanta facilidad tiene mi cuerpo para, después de que lo sacaron de su estado estable, regrese a la normalidad, y cuánto le toma hacerlo como si nada hubiera pasado? Entonces, esto mejora gracias al entrenamiento. También disminuye la frecuencia cardíaca en reposo. Esa disminución de la frecuencia cardíaca en reposo se asocia también a sobrevida. O sea, si una persona está sentada y tiene menor número de latidos, significa que su corazón es tan eficiente que no necesita que hacer demasiados latidos para expulsar la misma cantidad de volumen sanguíneo, porque su músculo cardíaco ya es más potente, y entonces con un solo latido puede mandar la cantidad de sangre necesaria para poder ejecutar la sesión de ejercicio o para poder abastecer las demandas de la vida cotidiana. También mejora otra cosa que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Uno pensaría que cuando nosotros estamos durmiendo, nuestra frecuencia cardíaca debería estar así como estable, ¿no? Si nos la midieran. Y no, lo que se ha demostrado es que en realidad lo normal es que nuestra frecuencia cardíaca se esté moviendo, que se esté moviendo todo el tiempo, que esté un poquito hacia arriba, otro poquito hacia abajo, y esa variabilidad habla de un buen estado de salud. De hecho, un indicador de que estamos demasiado estresados o que una sesión de ejercicio nos está quedando demasiado intensa es esa disminución en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Algunos relojes inteligentes ya lo hacen actualmente y te detectan y te avisan. También mejora la presión arterial y mejora el flujo de sangre, porque abre los vasos sanguíneos a través de la liberación de una sustancia que se llama óxido nítrico. Entonces, si lo vemos, bueno, servirá en adultos mayores hacer ejercicio de fuerza versus control en la presión arterial. Fíjense que en este tipo de estudios, hacia acá está que favorece el ejercicio de fuerza y hacia acá el grupo control. Entonces vemos que francamente en todos estos estudios
favorece realizar ejercicio de fuerza porque logra disminuir la presión arterial. Y logra disminuir la presión arterial más o menos en la misma medida que lo haría un medicamento administrado. Y también, ¿no?, en adultos sanos o personas con hipertensión, cuando se hace ejercicio aeróbico versus un grupo control o ejercicio de fuerza versus control o mixto, vemos que todo el tiempo favorece hacia el estímulo del ejercicio, pero mucho más, que esto les insistimos, cuando se hacen contracciones isométricas. Las contracciones isométricas, acuérdense que son en las que no existe ningún desplazamiento del músculo. En niños que viven con obesidad, también realizar ejercicio favorece esa disminución de la presión arterial. Y no solamente se mantiene la salud de nuestro corazón gracias a tener una buena capacidad cardiorrespiratoria, sino que el ejercicio regula otros, como veíamos, de los factores de riesgo cardiovasculares, o que le llaman factores de riesgo cardiometabólicos. Cuando se hace ese ejercicio, se liberan sustancias al torrente sanguíneo, y esto es en tiempo real. Yo hago el ejercicio ahorita y se liberan esas sustancias al torrente sanguíneo, que mejoran la salud de mi músculo, la salud del páncreas, del tejido adiposo, del sistema cardiovascular, del hígado. Y entonces todos estos parámetros que normalmente se pedirían en una química sanguínea, baja el colesterol, baja los triglicéridos, baja el colesterol malo, sube el colesterol bueno o el HDL, disminuye la resistencia a la insulina, mejora el síndrome metabólico, disminuye la proteína C reactiva, que es un indicador de inflamación. Entonces, es interesante cómo en la actualidad están buscando fármacos que simulen la acción protectora que realiza la parte del ejercicio. Y otro de los aspectos bien importantes es la salud mental. Y ustedes dirían, bueno, ¿y qué tiene que ver la salud mental con el riesgo cardiovascular? La verdad es que es muy importante y se ha demostrado que, por ejemplo, este estrés constante que puedan llegar a tener las personas activa una área a nivel del cerebro que se llama amígdala, que es encargada de regular las emociones. Y si todo el tiempo está esa amígdala encendida, a nivel de la médula ósea se liberan células inflamatorias, como si estuviéramos viviendo un proceso infeccioso, pero es un proceso resultante de este estrés crónico. Entonces se liberan sustancias que desencadenan esta liberación de sustancias inflamatorias que van a dar a la circulación sanguínea o a los vasos sanguíneos y promueven la formación de placas de colesterol, y esto favorece la aparición de eventos cardiovasculares. Entonces, el ejercicio disminuye ansiedad, disminuye la hostilidad, disminuye la depresión y todos estos procesos de somatización. Entonces, es muy importante pensar siempre que somos un todo. Si bien es cierto que no existe una vía específica en la que actúe el ejercicio, la ventaja que tiene es que se liberan estas sustancias y mejora la salud de toda la economía, y no hay ningún fármaco que pudiera llegar a tener todos estos efectos. Entonces, dentro de las conclusiones, tener una baja capacidad cardiorrespiratoria incrementa el riesgo de morir por cualquier causa, y eso se sabe desde hace muchísimo tiempo. La baja condición física es un factor de riesgo mayor que ser fumador, o que vivir con diabetes o vivir con obesidad. Y el ejercicio mejora la capacidad cardiorrespiratoria. Esto ya lo sabíamos mucho en personas sanas, se sabe desde hace 20 años. Estos artículos que les puse, algunos son de hace 20 años, que mejora la capacidad cardiorrespiratoria y que eso se relaciona con la disminución en el riesgo. Y ahora, lo nuevo, lo más reciente es que en personas que ya tuvieron un evento cardiovascular, llámese un infarto, o que viven con enfermedad cardiovascular como diabetes y que esto genera daño a nivel del endotelio, en esas personas también, si realizan ejercicio, tienen una reducción muy importante en el riesgo de morir por cualquier causa o en el riesgo de mortalidad cardíaca. También mejora otros factores de riesgo cardiovascular. Les digo, no es solo, bueno, me está mejorando la capacidad aeróbica y por eso me redujo el riesgo. No, es que el ejercicio también te ayuda a la presión arterial, también ayuda a controlarte la composición corporal, sobre todo la grasa visceral, te ayuda a mejorar los niveles de glucosa, disminuye todos estos periodos de estrés, la presión arterial.
Y lo más importante que sería, yo creo que el mensaje clave. Debemos ser promotores del movimiento en nuestra familia y comunidad para sensibilizar sobre su importancia. Viendo el partido de fútbol, sí, ya intercalan a lo mejor comerciales que tienen que ver con si tienes familiares con diabetes, trata de hacer esto, o alimentos que son nocivos para el estado de salud, cuida tu peso y diferentes cosas así, pero todavía no nos sensibilizan sobre párate de tu sillón y ponte a hacer una pausa activa entre los comerciales o en el medio tiempo, no dejes que se te junten horas sentado. Entonces, si pensamos desde cuándo se empezó a prohibir, por ejemplo, el fumar en lugares cerrados, y desde cuándo ya existía evidencia de que fumar era nocivo para la salud, imagínense cuántos años nos va a tardar en establecer estrategias específicas, que la inactividad física está haciendo que se enfermen las personas, el sedentarismo está haciendo que se enfermen las personas y que la única estrategia para poder combatir eso es retomar quiénes éramos. Somos personas de movimiento y el movimiento al final de cuentas es vida. Muchísimas gracias a todos.